Era una mañana serena y tranquila. Yendo intentaba borrar el cansancio y un eco más profundo. Mientras enjuagaba el rostro, su reflejo le devolvía una expresión endurecida, arrastrando una sombra constante. Sus ojos, detenidos en una marca de nacimiento en su oreja, evocaban el reflejo de So-hyun, quien alguna vez lo señaló con ligereza y cambió algo en él. Desde entonces se dejó llevar por su mirada, moldeando por una influencia que nunca terminó de comprender, cálida y persistente incluso en el silencio del tiempo. En otro punto de la ciudad, un grupo de chicas almorzaba en un café elegido estratégicamente. Tae-yoon, siempre entusiasmado, las recibió con familiaridad, especialmente a Ji-hee. Yu-min, discreta, saludó con calma. Algo en ella parecía más liviano últimamente. Desde la cocina, Yendo las vio llegar. No mostró ninguna reacción. La indiferencia era su refugio. Entre risas, las amigas especulaban sobre la vida amorosa de Yu-min, insinuando una posible conexión con el chef. Ella lo negaba con insistencia, aunque sabía que compartía con Yendo algo indefinible, un pacto tácito que no podía explicar, más bien por vergüenza. No eran pareja, pero había una cercanía que desafiaba todas las etiquetas. Lo ocultaba, incluso cuando alguien comentó que hacían una buena pareja, Yendo no era su tipo para nada, y lo dijo en voz alta. Mientras tanto, él seguía cocinando, aparentemente al margen, hasta que, en una breve ausencia de Tae-gun, fue él quien apareció con un plato y escuchó toda la negación que ella afirmaba. No dijo nada, solo la miró. Yu-min también lo vio. Bastó este instante para entender que algo había escuchado, o lo presentía, y eso era suficiente. Ella no quería que él se sintiera mal por sus comentarios. Yu-min se sintió culpable y decidió mandarle un mensaje explicándole todo. A su alrededor, la comida seguía con risas, elogios y fotos, pero ella estaba atrapada en su propia inquietud. Sabía que él había escuchado, siempre lo hacía, incluso lo no dicho. Al mismo tiempo, un mensaje inesperado detenía el día de Yendo. So-hyun, su ex, le pedía que fuera a su casa. La habían llevado al hospital un poco antes y ahora ya estaba de regreso en casa y quería verlo. El desconcierto lo sacudió por dentro y aunque no tenía todos los detalles, algo en él supo que no era una simple invitación. Salió corriendo del café sin pensar, dejando el caos a su paso, empujando por un presentimiento ineludible. So-hyun se había desmayado por agotamiento. Yendo llegó a su apartamento guiado por su manager. Entró en silencio al cuarto donde ella dormía. Al verla tan frágil, los recuerdos lo golpearon. Era la primera vez que se veían después de su última ruptura, y aunque ella pareció interpretar su presencia como un posible reencuentro, él no se permitió flaquear. Le preparó comida en silencio y se fue sin quedarse a decir nada. Mientras tanto, Yu-min, aún en el restaurante, recibía otro mensaje, una invitación de su excuñada, oportunidad perfecta para averiguar más sobre su actual jefa, So-hyun, y para alimentar la ficción de su relación con Yendo, una mentira sutil, diseñada para incomodar a su ex. De vuelta a casa de So-hyun, ella despertó sin encontrar a Yendo. La decepción era evidente, aunque no inesperada. Había creído que su visita significaría algo más, pero las palabras de Yendo habían sido claras. Ya no estaban juntos. La mezcla del amor, orgullo y confusión la envolvían por completo. Daba vueltas por la habitación, intentando entender si lo que sentía era amor verdadero o solo el dolor de no poder dejarlo ir. Mientras tanto, Yendo, completamente abrumado por sus emociones, había tomado una decisión. Le dedicaría una guerra fría a su ex. No quería volver atrás, ni buscar una solución, ni tratar de arreglar las cosas. Sabía que seguir insistiendo solo traería más dolor. Ya en la oficina, Yu-min no podía dejar de pensar en Yendo. La jornada laboral de las chicas llegaba a su fin. Ella seguía aún preocupada por él. Trató de llamarlo pero no tuvo respuesta, y algo dentro de ella le decía que él no estaba bien. Decidió caminar hacia el café preguntándose si tal vez Yendo regresaría allí. Cuando llegó al lugar, la luz aún estaba encendida, pero el café estaba vacío. Se acercó a la mesa y lo vio. Yendo estaba ahí, desmayado sobre la mesa, rodeado de 3 botellas vacías de licor. Su corazón dio un salto. Estaba borracho, completamente borracho. Al principio, Yu-min se asustó, pero pronto se dio cuenta de que no estaba herido. Solo estaba dormido, perdido en su propio caos. A pesar de la ansiedad y el miedo que sentía, Yu-min trató de calmarse. Él estaba borracho, no herido. Decidió intentar despertarlo, pero cuando lo hizo, Yendo se levantó de repente y le quitó la gorra. El gesto tan abrupto y repentino la hizo saltar. Era obvio que él no estaba consciente de lo que hacía. Entonces, después de un momento de confusión, Yendo, en un susurro quebrado, le dijo: "Te extraño". Las palabras le llegaron como un golpe sorpresivo. Yu-min estaba desconcertada y no entendía definitivamente nada.
En medio de su confusión, de repente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pensó que Yendo, en su estado borracho, la estaba confundiendo con su ex. Estaba completamente perdido, atrapado en su embriaguez, y no se daba cuenta de con quién estaba hablando. Intentó razonar con él, pero parecía estar completamente ausente, como si no perteneciera al mundo real. Al mirarlo, Yumin no pudo evitar compararse con él. Parecía tan herido como ella, y como si la única forma de escapar de su dolor fuera emborracharse y perderse en una burbuja de confusión. Entonces, ella comprendió algo importante. No fue él quien actuó de esa manera cruel en el callejón. Era el dolor el que hablaba, el dolor que ambos compartían, el que había hecho actuar con ira y venganza. Todo lo que se dijeron en ese momento había sido una mentira nacida de la desesperación. Ahora entendía que de alguna forma, Yendo no solo había querido lastimarla a ella, a su ex, sino que también había estado buscando vengarse de sí mismo. Todo ese sufrimiento no había sido nada más que una espiral de autodestrucción. Yumin se agachó frente a él y con una voz suave pero firme le pidió que se detuviera. No era su ex, no era quien él pensaba. Ella no quería escuchar más de sus desvaríos borrachos, ni seguir siendo parte de ese juego de confusión. Sin embargo, Yendo continuó apretando su mano con fuerza. Yumin, un poco más calmada, le pidió que la soltara. Le dijo que no era ella, era alguien totalmente diferente. Pero él no parecía comprender, movió la cabeza negando lo que ella decía. Y aunque su obediencia parecía haber desaparecido, ella seguía luchando para que entrara en razón. Y fue en ese momento cuando finalmente recordó quién estaba delante de él y pronunció su nombre, como si algo hubiera encajado en su mente. Y Ando sonrió débilmente y le dijo: entiendo, bicho raro. Como si todo tuviera sentido de repente. Yumin lo miró sorprendida, así que eso era lo que pensaba de ella. Después de un rato, Yendo se desmayó nuevamente, cayendo sobre la mesa con un ronquido sordo. Yumin recordó rápidamente y sabía lo que debía hacer. Debía llamar a Taegun para que lo llevara a su casa. Ella le explicó a su amigo la situación brevemente. No podía dejar a Yendo solo. No sabía qué podría pasarse si recuperaba la conciencia en ese estado. Yumin decidió quedarse con él y lo miró por última vez mientras Yendo dormía pacíficamente. No se percató que desde un vehículo al otro extremo de la calle, dos mujeres observaban a la pareja. Una de ellas era Seohyun, quien se percató de la escena a través de la ventana. No quería entrar porque pensó que si había periodistas cerca sería un gran escándalo. Por eso decidió darle instrucciones a su manager que se fuera antes de que la situación se complicara aún más. Al día siguiente, Yendo despertó en su cama, completamente desorientado. No podía creer cómo había terminado en esa situación. No recordaba nada del día anterior. Le preocupaba haber dejado el café en un desastre y se preguntaba si había cerrado las puertas antes de irse. Decidió revisar las grabaciones de las cámaras del café y se sintió aliviado al ver que todo estaba en su lugar. Al menos parecía que las cosas no habían empeorado más de lo que ya estaban. Pero lo que no se esperó es ver la manera en la que él trató tan descaradamente a Yumin. Esto lo avergonzó. Definitivamente debía llamarla y disculparse. La ex cuñada de Yumin llegó con su pelo rubio y corto, encontrándose a Yumin en el restaurante. Agen parecía estar de buen humor y Yumin se sorprende de lo bien que se ve, aunque también nota que su amiga ha perdido peso debido a su trabajo. Agen por su parte menciona que Yumin ha ganado un tilín de peso por los refrigerios nocturnos, lo que indica que su vida laboral es muy ajetreada. Aunque se conocen desde hace tiempo, las chicas no se han visto mucho tiempo y su relación ha cambiado, lo que hace difícil incluso hacer preguntas sobre la vida de la otra. A pesar de esto, Agen decide compartir sus logros laborales con Yumin, aunque la conversación parece ser algo distante y cargada de incertidumbres. En ese momento entra una llamada de Yendo. Agen ve el nombre en la pantalla y sugiere que Yumin conteste, pero Yumin se niega inicialmente. Esto revela que Yumin tiene algo que ocultar y teme que la llamada revele más de lo que está dispuesta a compartir. Al final, nuestra chica contesta. Agen observa a Yumin mientras está hablando por teléfono y aunque trata de disimularlo, se siente triste al escuchar la voz de un hombre al otro lado. La conversación de Yumin parece alegre y coqueta, lo que hace que Agen se preocupe desplazada y preocupada por una nueva relación de la vida de su amiga o excuñada, que aún tenía esperanzas de que ella volviera a ser la novia de su hermano. Agen no pudo evitar hacer preguntas, pero Yumin le restó importancia. Mientras las chicas continuaban almorzando, ambas se sumergieron en sus propios pensamientos. Yumin preocupada porque Agen descubriera la verdad de su novio falso y Agen sintiéndose mal porque ya no volvería a ser más su cuñada. A pesar de la incomodidad, la situación de Agen y Yumin terminó. El encuentro con un poco de alivio. Agen deseaba que las cosas mejoraran entre ellas y finalmente al despedirse, Yumin ofreció irse juntas, a donde necesitaran ir. Sin embargo, Agen tenía que continuar con su día, ya que el trabajo la esperaba. Yumin y Agen estaban en medio de una conversación cuando de repente la gerente de Agen llegó a recogerla. El coche se detuvo bruscamente y Agen, algo sorprendida, vio que la gerente llegaba rápidamente. Parecía que el trabajo
No podía esperar y aunque le hubiera gustado seguir hablando con Yumin, se vio obligada a acelerar el encuentro. Lo que no se esperaba era que una vez la puerta del coche se abrió, algo inesperado ocurrió. Dentro del vehículo estaba Sohyeon, la actriz que tanto admiraba. Yumin se quedó completamente sorprendida, sin poder articular una palabra. Sohyeon, con su presencia tan cercana, le sonrió amablemente, algo que hizo que Yumin se sintiera como una verdadera fan. La actriz le comentó que la había reconocido y al enterarse de que Yumin era seguidora activa, se mostró aún más sorprendida. Sohyeon, amable y encantadora, la invitó a acercarse para conversar un poco más, lo cual hizo que Yumin se sintiera aún más emocionada, como si estuviera viviendo en un sueño. Sohyeon es una manipuladora, quiere aprovecharse de Yumin. Pero Hagen se sorprendió porque en lugar de Sohyeon comportarse como una estrella inaccesible, ofreció llegar a Yumin a su destino. Hagen no podía creerlo, pues no era común en la actriz que hiciera algo así, pero Yumin, sin pensarlo demasiado, aceptó la invitación de inmediato. Para ella, estar en el mismo coche con su ídolo era un honor. Mientras tanto, Hagen observaba la situación con una leve preocupación, sintiendo que las cosas estaban tomando un giro inesperado. Otro día llegó, y era el momento de otra cita por la que Yumin se dirigió a la biblioteca, un lugar al que su ex solía frecuentar. Sabía que él solía ir allí, y algo en su intuición le decía que si lo buscaba lo encontraría. Al llegar comenzó a notar un patrón en sus acciones. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara a Yendo, quien al verla la agradeció por su ayuda en el pasado. Pero luego, de manera inesperada, Yendo le hizo una extraña petición. Le pidió que si alguna vez volvía a comportarse de manera inapropiada, lo castigara dándole una bofetada. Yumin se quedó sorprendida, no podía creer que él le hiciera una petición tan extraña, pero sabía que era algo que solo él y ella comprendían. La incomodidad llenó el aire mientras ambos intentaban calmarse, conscientes de que las miradas curiosas de las personas pasaban por la biblioteca y los observaban y cuchicheaban a su alrededor de su interacción tan extraña. No había necesidad de llegar a esos extremos. Tal vez él tendría que recuperarse más rápido, pero no era el momento ni el lugar. Había cosas que era mejor discutir lejos de las miradas curiosas. Yumin se alejó en paso firme, irritada por los susurros y las expresiones de quienes lo rodeaban. Ese día simplemente se había torcido y aunque entendía lo que había pasado, eso no hacía menos incómoda la situación. Él no la había lastimado ni le había dicho nada ofensivo, pero cargaba con la culpa de haber confundido a otra chica con quien realmente amaba, y por eso insistía que esa idea era absurda, que le golpeara si volvía a actuar así, un castigo simbólico de que según él le daría paz. Ella exhaló con impaciencia. Era otra de sus rarezas. Parecía tranquilo, pero por dentro era toda ansiedad. No quería repetir errores, y aunque Yumin no lo decía, podía entender ese miedo. Él seguía mirándola con obstinación, esperando una respuesta. Ella cedió, aunque en silencio, deseaba no tener que cumplir jamás esa promesa. Siguieron caminando por la biblioteca mientras las miradas ajenas los seguían de cerca. Algunos alcanzaban a escuchar fragmentos de la conversación y construían sus propias historias. Qué pareja tan peculiar, debían pensar. Cuando por fin dejaron atrás el tema, pasearon entre estantes sin rumbo. Él desvió la conversación hacia otra dirección. Quería saber cómo era el exnovio de Yumi. No lo decía con mala intención, solo por curiosidad, incluso por precaución. En caso de que se lo encontrara, la pudiera avisar. Ella dudó, no encontraba razones para explicarse, pero los recuerdos le envolvieron. Era guapo, inteligente, educado, alto, delgado, siempre bien vestido, una imagen impecable, casi demasiado perfecta para ser real. Yendo no dejó pasar la oportunidad para decirle si se había inventado ese hombre en su cabeza. Aunque un poco escéptico, terminó aceptando la descripción. No era suficiente para identificarlo si algún día se lo cruzaba. Yumin añadió algunos detalles más concretos. Su sonrisa es amable, la ropa es pulcra, pero informal. El tono de piel era algo más oscuro del suyo, pero más claro que el de Yendo. En ese instante, algo cambió la expresión de él. Desvió la mirada y señaló discretamente hacia uno de los pasillos. Yumin giró la cabeza. Allí, hojeando un libro, estaba un chico de cabello castaño, alto y bien vestido. Su corazón se detuvo un segundo. Era él. Era su ex, Iseon. Si te gustó este resumen, no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir las actualizaciones de esta historia.